Le damos gracias a Dios porque nos tiene una semana más aquí en su casa y pues esta tarde a mí me toca traer el libro de Santiago, la carta a Santiago. A lo mejor muchos ya la han leído, muchos ya la conocen, pero a lo mejor muchos de nosotros hay cosas nuevas. Pero sabemos que el Señor siempre nos habla de una u otra manera y no es la excepción esta noche. Y vamos a empezar con este libro, de hablar de quién fue el autor, aproximadamente alrededor de qué año se escribió, quiénes fueron a quién iba dirigida, ¿verdad? Y esta es una carta que se le llama una carta general. Esta carta no es como la de el apóstol Pablo que dirigía específicamente a una persona, sino que esta carta general es también con Hebreos, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Se les llama cartas generales porque no van dirigidas específicamente a una persona, ¿verdad? Y el autor es Santiago. En Santiago 1:1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Así es que aquí vemos que el autor es Santiago, que en sí el nombre es Jacobo, pero como se han ido traduciendo y también hay otro en el hebreo, en el griego, a los Jacobos se les decía Santiago, ¿verdad? Entonces en español podemos decir que es Santiago y en hebreo que es Jacobo. Y también la palabra de Dios nos habla de varios personas que tenían este nombre de Jacobo. Entonces, ¿cómo vamos a saber específicamente de qué Jacobo se está hablando en este libro o quién fue el autor? Sabemos que se habla de Jacobo el apóstol, también Jacobo el hijo de Alfeo, Jacobo el padre de Judas, pero no el Iscariote, ¿verdad? Entonces hay varios tipos, porque ese nombre era muy típico en hebreo, ¿verdad? Pero aquí nos habla de que el que está escribiendo esta carta, claro, con inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo, es Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Mateo 13:55, que dice: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así que vemos que el que es el autor es Santiago, el hermano de Jesucristo. Y también fue escrito alrededor del año aproximadamente 44 y 49 después de Cristo. Y sabemos que, bueno, nos damos cuenta que al principio y en otros capítulos, en otros pasajes de la Biblia, vemos que Santiago, él no creía en el Señor. Él, ni su familia, ni su propia madre creían en él, mientras el Señor Jesucristo estaba cumpliendo lo que él vino a hacer, ¿cómo se le llama? La misión que él tuvo, ¿verdad? Ellos no creían en Jesucristo, ellos pensaban que es más que estaba fuera de sí, ¿verdad? Entonces ellos no sabían que lo escuchaban y todo, pero como que no querían aceptar, ¿verdad? Porque a veces es difícil cuando nosotros compartimos con otras personas que las personas puedan creer, y sabemos que el Señor Jesucristo no es como nosotros que tenemos errores, ¿no? El Señor Jesucristo siempre mostró amor y yo pienso que lo que hablaba, ¿verdad? Pero en su mente de ellos no podían aceptar que Él era Dios. Entonces vemos aquí que podríamos preguntarnos: ¿y cómo fue que Él escribió este libro si no creía en el Señor? Entonces sabemos que Él tuvo que haber un cambio en Él, un cambio radical, porque no creía y ahora cree, ¿verdad? Entonces tuvo que pasar algo que hiciera. Y yo creo que el Señor Jesucristo, con su testimonio, la manera que Él trataba a la gente, a sus hermanos y a todos los que estaban alrededor, Él daba testimonio de que Él era Jesús, que Él era alguien especial, que era el enviado, ¿verdad? Entonces, pues llegó el momento que Santiago tuvo que tener este cambio, y sabemos que este cambio ocurrió cuando vemos el cambio de Santiago cuando vino Jesucristo y se le presentó, pero ahora ya resucitado, y habló con él, ¿verdad? Y nos damos cuenta que era él porque en Gálatas 1:18-19 dice: entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y me voy a poner mis lentes, todavía no acepto que necesito lentes.
conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Así es que vemos que era él el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta carta está considerada como una carta práctica para el creyente. Y es práctica porque todo lo que él está hablando quiere enseñar, ¿verdad?, al oyente, a quienes iban dirigidos, a que vivan un evangelio práctico, no nada más de oír, sino que ponerlo en práctica todo el tiempo, ¿verdad? Él era hebreo y él conocía muy bien la tradición, él conocía bien el Nuevo Testamento y también nos dice la palabra de Dios que él llegó a ser un pilar de la iglesia de Jerusalén. Imagínense qué importante de haber sido un incrédulo y ahora ser un pilar, dice, de la primera iglesia en Jerusalén, es porque tuvo que haber un cambio. Y aquí nos damos cuenta cómo cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, el Señor llega a nuestra vida, así como se le presentó a Él. Un día nosotros éramos incrédulos y un día el Señor se nos presentó y cayeron las vendas de nuestros ojos y ahora podemos ver. Así pasó lo mismo esta conversión que tuvo que pasar con Santiago. Él no creía, pero ahora el Señor Jesucristo se le había presentado y ahora él creía y dice que él llegó a ser un líder, ¿verdad? Y llegó a ser un pastor de la primera iglesia, así es que él era pues muy, muy importante, ¿verdad? ¿Y para quién fue escrita esta carta? ¿O quién fue la audiencia? La carta fue escrita, dice Santiago 1:1. A las 12 tribus que estaban en la dispersión. La carta fue escrita por Santiago, sabemos que fue dirigida a este grupo, como les decía, él era el pastor de esa iglesia, ¿verdad? Y en ese tiempo la iglesia tuvo persecución, por eso dice aquí que estaban en la dispersión. Hubo una hambruna muy fuerte, había persecución en ese tiempo y no le quedó más a los creyentes que escaparse, ¿verdad? Que huir. Entonces eso es porque Santiago empieza a escribir esta carta, claro, inspirada por el Señor. El Señor quería alentar a su pueblo, a sus hijos en estos momentos de tribulación, en estos momentos de persecución, ¿verdad? Entonces vemos que ellos estaban dispersos y que él quería animarlos, ¿verdad?, a cómo podían ellos vivir ahora como extranjeros en otros lugares, qué código de vida tenían ellos que llevar, cómo tenían que comportarse, porque sabemos que cuando nos encontramos en pruebas, en persecución, nosotros nos desesperamos y empezamos a actuar de muchas maneras que el Señor no quiere, pero aquí Él les está dando, por eso les decía que es una carta que es para el creyente, para que pueda vivir una vida práctica, día a día, en medio de las circunstancias de lo que estén pasando, ¿verdad? Y también vemos que dice Santiago, algo importante que dice Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. De no haber creído en el Señor, ahora él está diciendo que él es un siervo del Señor, de Dios, dice, y del Señor Jesucristo. Así es que aquí vemos cómo ese cambio ahora él lo hace decir, rendir su vida a él, y dice que siervo quiere decir el último de los esclavos. El último, yo soy el último de los esclavos, ¿verdad? Entonces aquí habría una pregunta para nosotros, ¿qué somos nosotros para el Señor? ¿Qué somos? ¿Sus siervos? Entonces él aquí le dice ahora, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que Santiago, él quería dirigida a esas 12 tribus que estaban, dice, en la dispersión. Santiago se preocupaba por los judíos que creían en Jesús, ya convertidos, creyentes que antes formaban parte de la congregación de Jerusalén, pero ahora residían en otras partes del mundo. Su dispersión se incrementó después de la muerte de Esteban, el primer mártir. Esto lo vemos en el libro de Hechos y también bajo la persecución de Herodes Agripa, también está en el libro de Hechos, ¿verdad? Y esta carta también contiene grandes enseñanzas, ¿verdad? Vemos que Santiago aquí al principio, él empieza a hablar y diciendo acerca de las pruebas, habla de la fe, habla de cuando uno tiene... llega una persona rica a la iglesia, no hacer acepción de personas, ¿verdad? Y esta carta también está en el estilo literario,
tiene su literatura que dice que es sapiensal. Y este libro se le ha comparado con el libro de Proverbios, porque este libro habla de mucha sabiduría y sabemos que la sabiduría viene del Señor, y se compara mucho con eso porque habla por medio no de un orden, sino diferentes maneras, con diferentes temas, pero con mucha sabiduría, y esa sabiduría viene del Señor. Y el propósito de esta carta era, es más, un tratado práctico de carácter moral, o sea que aquí Santiago quiere él que nosotros, porque esta carta estaba dirigida a las 12 tribus, pero también nosotros ya formamos parte del pueblo de Dios, entonces también esta carta va dirigida para nosotros, y el propósito de la carta es que nosotros tengamos un carácter moral práctico, que demostremos con constancia en lo que creemos, lo practiquemos, con fe y con obras, porque es muy fácil decir que tenemos fe, pero si no lo mostramos por obras, dice que nuestra fe es muerta. Entonces, no es que somos salvos por obras, pero sí necesitamos dar frutos de que Dios vive en nosotros, que el Espíritu Santo es el que da el fruto del Espíritu Santo. Vamos a dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, y nosotros sabemos en Gálatas cuáles son esos frutos. Así es que nosotros, al creer, tenemos que practicar también lo que estamos creyendo, ¿verdad? Y más que nada, yo pienso que Santiago quería que todos los que estaban en la dispersión, y así también como nosotros, lleguemos a ser creyentes maduros, creyentes que lo que aprendemos, la sabiduría que hemos recibido del Señor, porque cada que nosotros leemos la palabra de Dios, estamos adquiriendo sabiduría, pero no nada más aquí en el conocimiento, sino en nuestra vida diaria. Por eso les decía que es una carta práctica, porque cada día nosotros vamos a practicar lo que estamos aprendiendo. Entonces esa es la cosa que quería Santiago, que sus oyentes vivieran, llegaran a ser creyentes maduros, ¿verdad? También él quería corregir defectos en las relaciones cotidianas entre creyentes, animarlos a llevar una vida conforme a los principios bíblicos, porque como les dije, Santiago habla de que la fe sin obras es muerta, de la amonestación contra la parcialidad, soportando las pruebas. Habla también de la sabiduría de lo alto, de la lengua, de la amistad con el mundo, que no ignoremos el día del mañana, de juzgar, que no juzguemos, de ser pacientes. O sea, imagínense, todos estos títulos de los que habla la palabra de Dios aquí en Santiago, son cosas que nosotros vivimos día a día, y es por eso que él quiere que nosotros aprendamos a vivir de la manera correcta, ¿verdad? Y aquí hay un pequeño bosquejo tradicional de 13 partes que yo puse, cómo es que se bosqueja el libro. Primeramente da los saludos, segundo la sabiduría que viene de Dios, soportando las pruebas, hacedores de las pruebas, amonestación contra la parcialidad, la fe sin obras es muerta, la lengua, la sabiduría de lo alto, la amistad con el mundo, juzgando al hermano, no ignores el día de mañana, la opresión contra los ricos, que no estaba de acuerdo contra los ricos opresores, y sed pacientes y orad. Imagínense, aquí tenemos todo un bosquejo, toda una lista de cosas que nosotros podemos pedirle a Dios, esa sabiduría, porque ¿quién de nosotros no pasa pruebas? ¿Quién de nosotros no a veces ha sido parcial y eso Dios no quiere? ¿Quién de nosotros no quiere hacer obras que digan que nosotros somos salvos? ¿Quién de nosotros no tiene problemas con la lengua? ¿Quién de nosotros no necesita sabiduría de lo alto? La amistad con el mundo. ¿Quién de nosotros no tenemos amistad con el mundo o hemos tenido? ¿Quién de nosotros no ha juzgado al hermano? ¿Quién de nosotros no ignoramos el día de mañana? Y también que contra los ricos, dice opresores. ¿Quién de nosotros no hemos visto esa injusticia, verdad? Entonces podemos venir al Señor y aprender. Y dice, sed pacientes y orar. ¿Quién de nosotros no necesita paciencia y también orar? Así es que esta es una guía muy práctica que nosotros deberíamos de leer si queremos adquirir sabiduría. Son 5 capítulos, hermanos, y esos 5 capítulos podemos leer una el lunes, una el martes, una el miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo descansamos.
Y al leerla yo sé que vamos a adquirir mucha sabiduría y nos vamos a enriquecer y nuestra vida va a cambiar, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios no llega vacía y ella nos habla. Y en esta carta, nos lleva a la evaluación de nuestra vida como creyentes cada día, nuestra vida cristiana, cómo es que estamos, qué es lo que estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien, si nuestra vida está dando frutos. Entonces a mí me gustaría que en esta noche nosotros pudiéramos evaluar nuestra vida cristiana, cómo la estamos llevando. Y no voy a poder recorrer los 5 pasajes porque de cada uno hay mucho que aprender, pero sí les recomiendo que puedan una vez por día meditar en ella, y así nosotros vamos a aprender a poder vivir de la manera que Dios quiere, como dice aquí, y ser creyentes maduros, ¿verdad? Y no me voy a poder concentrar con todo eso, pero yo me quise concentrar específicamente en lo que son las pruebas. Esta noche me voy a concentrar en eso. Ya les di un poquito del bosquejo de los temas que habla Santiago, y si lo pueden leer en su casa va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, así como lo fue para mí. Y este pastor dice que Santiago quería animar a su iglesia a recordar principios fundamentales que tenemos al practicar y no olvidar. Y Santiago pone como 2 fundamentos. El primero es, los 2 pilares fundamentales es una fe viva. Si nuestra fe está viva, dice que al pasar pruebas vamos a soportar las pruebas. Una fe viva soporta las tribulaciones, las pruebas. Y la segunda es que una fe viva vence las tentaciones. Voy a leer en del versículo 1 al 3, permítanme tantito. Dice: Santiago, siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, hasta el 3 nada más. Pero ya ven aquí como dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo quiere decir gozo excesivo, o sea, demasiado gozo. Y yo, como les dije, me voy a enfocar en lo que son las tribulaciones, ¿verdad?, en las pruebas. Y aquí voy a hablar acerca de algunos factores que nosotros necesitamos, conforme a la palabra de Dios, para enfrentar esas pruebas, en la manera como queremos ver las circunstancias, ¿verdad? Y Santiago nos hace un énfasis cuando nos encontramos, dice, en dificultades. Entonces dice aquí que tengamos sumo gozo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha tenido pruebas esta semana? Yo creo que todos, ¿verdad? Tenemos pruebas. ¿Y se han alegrado? No nos alegramos, porque cuando nosotros tenemos una prueba, lo primero que nuestra carne, nuestra humanidad hace es meterse en temor. Yo les compartí a las hermanas en Mujeres del Reino que el lunes choqué mi carro. Y no choqué contra nadie, sino que yo solito me lo pasé a traer. Solito lo pasé a traer, ¿no? Y mero iba yo orando, imagínense, yo iba orando y no sé qué hice, pero no me fijé bien y son muy angostitos los parkings, entonces me pasé trayendo el carro. Y rápido lo primero que yo hice fue asustarme, no me gocé, ¿verdad? Ya choqué mi carro. No me voy a gozar, sí se preocupa uno, ¿verdad? Pero es porque uno en ese momento de la prueba, uno ve como nada más el cuadro que hay ahí. El temor llega a nuestra vida, empezamos a maquinar cosas que ni van a pasar. Yo me estaba preocupando porque ¿qué le voy a decir a mi esposo? No sabía yo, ya le iba a decir, me chocaron o algo así, ¿verdad? Pero no, o sea, yo dije, le voy a hablar y le voy a decir, y mi esposo ni se enojó. Mi esposo me preguntó, ¿estás bien? Sí, son cosas materiales, no te preocupes. Pero yo ya me estaba preocupando, ay, ¿qué me va a decir? Temiendo todo lo peor, ¿verdad? Sabiendo que el Señor sabe y que lo que estamos viviendo en ese momento no es porque Dios quiera destruirnos. Las pruebas no vienen para destruirnos, las pruebas vienen para que nosotros seamos esos creyentes maduros. Como aquí decía Santiago, quiere que nosotros pasemos esas tribulaciones y no dice, si alguna vez, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Así es que aquí quiere decir que siempre nos vamos a hallar en diversas pruebas, en todo tipo de pruebas.
Ellos estaban pasando la prueba de que había una hambruna, de que tenían persecución. Entonces nosotros nos podemos identificar. Muchas veces podemos tener problemas de salud, problemas económicos, de persecución, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y muchas veces nosotros humanamente, ¿qué hacemos? Rápido nos preocupamos, ponemos nuestra mirada en el momento, mas no ponemos la mirada en el Señor. Y Él, si dice Él, cuando os halléis en diversas pruebas, dice que nos gocemos por sumo gozo, o sea, demasiado gozo. ¿Y por qué me voy a gozar si estoy teniendo pruebas y me duele? En mi carne me duele, pero nos tenemos que gozar de saber que el Señor está con nosotros, el Señor nunca nos va a dejar, sus promesas de que Él va a estar con nosotros siempre las tenemos que tener. Y aparte de todo, porque el Señor de esa prueba va a sacar algo, y lo que Él quiere sacar es que nosotros seamos creyentes maduros. Porque nosotros a nuestros hijos, para que ellos sean maduros, tenemos que dejarlos muchas veces que ellos se golpeen, que ellos muchas veces pasen por pruebas para que sean jóvenes o niños que estén maduros. Porque si nosotros como padres siempre les estamos resolviendo la vida, ¿qué va a pasar con ese joven? Ese joven nunca va a llegar a la madurez, siempre va a estar a las expensas de que sus papás le hagan todo. Y escuchaba el ejemplo, una historia de una mariposa, que la mariposa estaba en su capullo. Entonces vino un niño y la vio, y vio que la mariposa pues quería salir del capullo, ¿verdad? En ese momento era una oruga, y le hacía con sus alitas así, y el niño la veía, pero el niño se desesperó que la mariposita no quería salir. Entonces vino y rompió el huevo donde está, y sacó, y la mariposa no podía volar. La mariposa se quedaba como arrastrando así. Entonces vino un maestro y le dijo, ¿qué hiciste? Dice, ayudé a la mariposa a salir. Le dice, le ayudé la vida. No, le ayudé. Y dice, no le ayudaste, porque al esa mariposa haber rompido ese capullo y aletear, estaba agarrando fuerzas, estaba agarrando, ejercitando sus alas para que cuando saliera ella pudiera volar. Y eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces en la prueba estamos ahí batallando, estamos pidiéndole a Dios, Dios mío, sácame de esta prueba. O muchas veces yo hasta le he dicho a Dios, ay Señor, no me permitas ya pasar por tantas pruebas, ¿no? Y si es posible que pases esta prueba, por favor, quítamela, porque es duro cuando estamos en las pruebas, es difícil, a nadie le gusta pasar. Pero aquí Él está diciendo que tengamos sumo gozo, y el sumo gozo va a ser porque ¿qué va a hacer Dios en ese momento? ¿Cómo es que Dios se va a mover en esa prueba? ¿Cómo Dios se va a manifestar? Yo siempre lo he dicho, si nosotros no pasamos por enfermedad y Dios no nos sana, nunca lo vamos a conocer como nuestro sanador. Si pasamos por necesidad de lo que sea, ¿cómo lo vamos a ayudar como nuestro ayudador, como nuestro guiador, nuestro doctor? ¿Cómo? Si no pasamos por esas pruebas, es necesario que pasemos por esas pruebas y que pidamos al Señor. Entonces yo me voy a gozar en ese momento, no por lo que me está pasando, pero sí me puedo gozar de saber que Dios está conmigo y que el Señor va a sacar algo bueno de mí, y que el Señor me está haciendo como esa oruguita, esa mariposita que está ahí batallando, que quiere que yo ejercite mi fe. La fe es como un músculo que se debe de ejercitar día a día. Entonces una persona que no hace ejercicio no se va a ejercitar. En muchas dificultades nos alegremos. ¿Cuánto? Dice, sumo gozo, está mucho gozo, gozo en extremo. Pero nosotros, como les digo, empezamos con una tristeza, con la negatividad, pensando lo peor, ¿verdad? Y no vamos a ignorar
claro, el problema por el que estemos pasando. Tenemos que estar conscientes de que estamos pasando una prueba, ¿verdad? Lo que estoy enfrentando, las circunstancias difíciles quizás de la vida diaria, porque estamos en este mundo y sabemos que si no es hoy es mañana, y si no es una prueba hoy diferente, mañana va a ser otra. Y siempre vamos a estar rodeados de problemas, pero el Señor no puede tener hijos inmaduros o hijos que siempre estén con miedo, que siempre estemos a expensas de otras personas, ¿no? El Señor quiere que nosotros seamos maduros en todos, dice que estemos completos, que no nos falte cosa alguna, que estemos cabales. Eso es lo que el Señor quiere sacar de esa prueba, ¿verdad? Dice, y entender que detrás de eso hay un propósito, y esto es algo bien importante. Cada que pasemos una prueba tenemos que saber que detrás de eso hay un propósito, y no un propósito nuestro, es un propósito de Dios. Y por eso dice que tengamos alegría. Entonces, una de las cosas que vamos a tener alegría es porque sabemos que el Señor tiene un propósito. ¿Cuál? No sabemos, porque nosotros, le digo, solo vemos el cuadro de aquí, pero el Señor ve más allá, Él va más arriba, Él ve más nuestro futuro. A Él nada lo toma por sorpresa, y el Señor, como les dije, las pruebas que pasamos no es para destruirnos, pero también debemos de saber qué tipo de prueba, por qué estamos pasando las pruebas, ¿verdad? Y también hay otro factor, y es el de la perspectiva divina, como nosotros, el Señor quiere que veamos esa perspectiva divina, no como el mundo, ¿verdad? No como las otras personas, sino que esto es importante. Dice, muchas veces como seres humanos que somos limitados y solamente vemos a nivel el problema con el humanismo, nuestro ojo humano, ¿verdad? Como así lo estaba yo viendo el día que choqué con mis ojos humanos, con mi humanidad, con los temores que uno tiene. Dice, eso hace que nosotros no miremos con fe. Cuando nosotros estamos en una prueba, en una tribulación, y nosotros rápido, como hizo Pedro, que estaba viendo al Señor Jesucristo, cuando él desvió la mirada del Señor, ¿qué empezó a ver? Los truenos, el mar, todo lo malo. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Entonces nosotros también, cuando estamos en una prueba, en diversas pruebas, si nosotros ponemos nuestra mirada en este mundo, en las circunstancias, todo lo que está pasando ahorita, abrimos el Facebook, TikTok, todo, ¿no? Una mala noticia, y a veces uno está ahí, ¿y qué pasa al último? Uno ya se está preocupando. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra confianza y saber que el Señor, que estamos guardados en el Señor, ¿verdad? Y que nada de lo que pase es porque el Señor, si nos pasa algo es porque el Señor lo permite, ¿verdad? Entonces dice, mirar lo que vean mis ojos, eso hace que no miremos con fe. Necesitamos momentos de desarrollar el factor de la fe, entender la perspectiva divina que viene de Dios. Este es uno de los factores que nosotros tenemos que entender, que hay algo ahí, ¿verdad?, que viene de Dios, no de nosotros. Y quiere decir que Dios tiene una vista superior, Dios tiene una panorámica distinta a la situación, a la mía, ¿verdad? Yo solo veo el cuadro del problema y el que estoy viviendo, y eso es lo que hace que nosotros empecemos a dudar del Señor. Él tiene una amplia vista, esto es lo que nosotros tenemos que descansar. Él no ve como nosotros, Él tiene una amplia vista de lo que está pasando, ¿verdad? Y hay algo que siempre tenemos que reconocer y saber, y que nos tiene que dar paz. Dios tiene algo para mí en medio de esta situación, no sabemos qué es, pero la palabra de Dios dice que a todos los que aman a Dios todo obra bien, para bien. Entonces hay que descansar en que todo lo que nos pase obra para bien. No sabemos qué, ¿verdad? Pero el Señor lo puede usar y Él nos puede bendecir, así como Job, todo lo que él pasó, ¿verdad? Podríamos ver que él perdió todo, pero el Señor lo bendijo, y lo bendijo grandemente. Y Él tiene también, Dios permite estas pruebas y estas dificultades, porque Él está haciendo también, como les decía, un trabajo en nosotros. Él empezó una obra, dice, que Él la va a perfeccionar. Entonces, muchas veces es necesario que pasemos por estas pruebas para que esa obra sea perfeccionada. Como el oro, que tiene que pasar por el fuego para ser refinado y sacar ese oro precioso, ¿verdad? Y nosotros así tenemos que ser, nuestra fe tiene que ser probada. Y Él quiere formarnos a la imagen y semejanza del Señor.
y que lleguemos a esa madurez. Entonces yo pienso que aquí Santiago lo que más quería es que los creyentes fueran maduros, para que a donde quiera que ellos fueran con un código de vida de madurez, porque donde quiera que nosotros vayamos vamos a enfrentar pruebas, ¿verdad? Y el factor de la paciencia, también cuando pasamos por pruebas necesitamos desarrollar la paciencia, porque es lo que más nos falta. Bueno, a mí me falta mucha paciencia, rápido me desespero, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que nosotros vivamos así, desesperados, angustiados, dice que tengamos paciencia. ¿Y qué tan dispuesto estás tú? ¿Qué tan dispuesto estoy yo para ser procesado? A nadie nos gusta pasar por pruebas, como les decía, a nadie nos gusta estar en medio del dolor, a nadie nos gusta sentir, ¿verdad?, que estamos en temor o en angustia, ¿verdad? Y Dios está interesado en que nosotros, dice que disfrutemos ese proceso, pero ¿cómo lo vamos a disfrutar? Muchos dicen que nosotros somos masoquistas, porque nos gusta sufrir y que hablamos del sufrimiento y a veces decimos, como aquí, ¿cómo podría yo disfrutar el proceso? Si me está doliendo, ¿cómo? Pero el Señor es el que nos da las armas y Él nos da su palabra, Él nos da las promesas. ¿Y qué es lo que Dios está queriendo trabajar en mi interior? Porque cuando nos pasan pruebas, nosotros siempre sabemos por qué razón. Si fue porque desobedecemos, si fue porque estamos en rebeldía, si fue porque es una prueba que el Señor está permitiendo que pase, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Dios sacar de mí en esa prueba, en esa tribulación? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué quiere el Señor que yo cambie? Por eso les decía que esta enseñanza es para que nosotros nos examinemos, meditemos y hagamos una evaluación y le digamos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú cambies en mí esto y todo lo que el Señor sabe que necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esa prueba y para qué? ¿Por qué me está permitiendo el Señor pasar por esto? Porque si el Señor no quisiera, no lo pasamos. Si el Señor no quisiera, Él nos libra. Pero el Señor quiere que tengamos pruebas, deja que tengamos pruebas para que tengamos paciencia y el resultado de eso es la madurez. Así es que cuando estemos en pruebas, en dificultades, sepamos que es que el Señor quiere desarrollar nuestra paciencia y que seamos maduros. Él no quiere hijos. ¿A ustedes les gustaría que sus hijos se queden chiquititos siempre? No, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan. Así el Señor quiere que nosotros crezcamos en madurez, que crezcamos, que seamos hombres de carácter, hombres que puedan realmente enfrentar la vida con una perspectiva diferente, ¿verdad? Sé que si queremos ser cristianos maduros, sólidos, fuertes, firmes en la fe, va a ser, si cada uno de nosotros anhela hacer todo eso, que decimos, Señor, yo quiero ser maduro, yo quiero ser sólido, yo quiero ser fuerte, yo ya no quiero ser ese cristiano que, como dice la palabra del Señor, que es llevado de aquí para allá como las olas del viento. ¿A quién le gusta ser así? Bueno, yo por lo menos yo no quiero ser así, no quiero ser un cristiano inmaduro, ¿verdad? Entonces, nosotros al decir eso van a venir pruebas, porque solamente de esa manera nosotros vamos a poder llegar a esa madurez, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionamos cuando vienen estas tribulaciones? El ejemplo que vemos aquí en la palabra de Dios, y también lo menciona Santiago, es de Job. Dice que el Señor le permitió a Satanás, ¿verdad?, que se le fuera quitado todo, ¿verdad? Pero ¿cómo actuó Job? ¿Acaso él dijo, ay, Señor, ¿tú por qué me permitiste? No, Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Imagínense, una persona estar alabando a Dios en medio de la prueba. Ese es un verdadero creyente. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos hecho? Casi no, siempre nos quejamos y empezamos a preguntar, a cuestionar a Dios muchas veces. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me estás dejando pasar por esta prueba? ¿Por qué me permites pasar? Cuestionamos a Dios. Y Job no cuestionó al Señor, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y qué pensamos nosotros cuando estamos en esta situación? No cuestionemos al Señor, ni reaccionemos como el mundo también reacciona. El mundo, cuando le pasan pruebas, el mundo
pues ellos no tienen una esperanza, ellos no tienen la palabra de Dios, y ellos al pasar por una prueba, a veces la gente se deprime en una manera, por eso hay tanta gente con depresión, tanta gente en el alcohol, tanta gente haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esperanza, pasan esas pruebas y las pasan en su humanidad, no tienen esperanza más. Sin en cambio nosotros no vamos a actuar como el mundo, ¿verdad? Vamos a actuar con esa fe. Y nosotros también necesitamos el factor del discernimiento, porque Él es el que nos va a llevar a pensar por qué vino esta tribulación, por qué vino esta prueba. Porque si andamos haciendo, como les decía, cosas malas, tenemos consecuencias, o un código de conducta de nosotros que repetimos cada rato, muchas veces vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque el Señor dice al que ama disciplina, y también a veces, como les dije, hay pruebas que son permitidas. ¿Para qué? Para hacernos crecer. El Señor quiere que nosotros crezcamos, que seamos formados con un carácter como Él, ¿verdad? Pidámosle al Señor discernimiento cuando estemos en medio de estas pruebas. Porque también a veces lo que pasa es que cuando tenemos pruebas, también nosotros a veces decimos, oh, el Señor me está castigando. No, el Señor no castiga, el Señor nos disciplina, ¿verdad? Pero también a veces el Señor, cuando estamos, como les pasaba a estos cristianos que se tuvieron que ir, tenían una persecución porque estaban sirviendo, se habían vuelto al cristianismo, habían dejado sus ídolos. Por eso ellos estaban siendo perseguidos, y muchas veces eso puede pasar a nosotros. Por ser cristianos nos van a perseguir. Y así vienen diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Entonces es bueno tener un buen discernimiento, y el que nos puede dar ayudar a tener ese discernimiento es el Espíritu Santo. ¿Y qué me quiere decir Dios en esta área de mi vida? ¿Qué quiere que yo modifique? ¿Qué quiere que yo haga cambios? Como Job, que en medio de su prueba, él glorificó a Dios, él no se quejó, él no dijo nada, él glorificó a Dios. Y yo pienso que esta es una de las cosas bonitas, que nosotros cuando estemos en pruebas, en dificultades, glorifiquemos al Señor. Aunque no veamos una respuesta, aunque no veamos nada en el presente, glorifiquemos, que alabemos al Señor y podamos darle gracias. Yo siempre digo, Señor, gracias porque tú ya me sanaste. Y el Señor no me ha sanado, pero yo digo, Señor, gracias porque tú ya me sanaste. Gracias porque tú ya me ayudaste. O sea, nosotros tenemos que glorificar al Señor, declarar lo que Él es. A veces no tenemos pruebas y nos ponemos a tener temor, cuando podemos empezar y decir, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, tú ya venciste. O sea, declarar lo que el Señor es. Nuestro Señor es lo más grande. Como dice nuestro pastor, Él nunca ha vencido, nunca ha perdido ninguna batalla. Entonces, ¿por qué nos debilitamos? ¿Por qué nos ponemos ansiosos con temor? Y también aquí hay otro factor, que es de la confianza, y esta es una de las muy importantes, que en medio de la prueba tenemos que tener confianza. Pero nosotros nuestra confianza la ponemos, yo cuando choqué rápido pensé en la aseguranza. ¿En quién confié? En la aseguranza. Ahorita lo que está pasando, todos están confiando en el gobierno, en que si el presidente dice una palabra, y ponemos nuestra confianza en nuestro trabajo, en nuestro esposo, en tantas cosas que ponemos, pero menos en Dios. Entonces, cuando estemos pasando una prueba, una dificultad, y queremos llegar a ser cristianos maduros, tenemos que confiar en el Señor. ¿Y qué tanto confías tú en el Señor cuando tienes pruebas? Como les digo, yo rápido pensé, ahorita le llamo a la aseguranza y a ver si me van a pagar o no. No, el Señor quiere que confiemos en Dios, dice, cuando venga esa prueba. Como les dije, Pedro se hundió, quitó la mirada del Señor y empezó a ver la marea, los truenos, pero sin en cambio también Abraham dice que Dios le hizo a él una promesa de un hijo, dice en Romanos 4:19, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igualmente que el vientre de Sara. Dice que él no se debilitó, él siguió creyendo y la promesa fue cumplida. Así debemos de ser nosotros, tenemos que tener
confianza en el Señor, aunque no veamos en el momento, aunque no veamos respuesta, el Señor lo va a hacer, y si no lo hace, Él sabe por qué, ¿verdad? El factor de la confianza es muy importante en lo que se ve, ¿verdad? Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Él no falla, Él no cambia y Él cumple lo que promete. Y a veces nosotros como que hacemos a Dios como si Él no cumpliera, porque tenemos sus promesas aquí, tantas promesas que tenemos, y estamos de todos modos preocupados, de todos modos estamos dudando, pero dice que Él no falla, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Señor. Y tenemos también, dice que caminar con esa confianza. Cuando nosotros caminemos confiadamente, nuestra vida va a cambiar. Nos vamos a desestresar, vamos a estar más felices, más contentos. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que estemos pasando, vamos a tener esa confianza, no en mí, porque mis fuerzas son limitadas, mi trabajo hoy se puede acabar, no sé, mañana me pueden mandar a mi país, cualquier cosa, pero si tenemos la confianza en el Señor, vamos a saber que aunque me corran de ese trabajo, aunque me manden a México, lo que pase, el Señor está conmigo y Él nunca me va a dejar. Y eso cambia nuestra perspectiva en medio de las pruebas. No vamos a estar ahí sintiéndonos, ay, el Señor ya me abandonó, el Señor no me responde, ay, ¿por qué, Señor? No vamos a estar en esa negación, ¿verdad? Sino vamos a estar confiados de que el Señor va a cumplir en nosotros sus promesas. Y también vamos a ver el factor del contentamiento, el agradecimiento, dice, durante la prueba. Es fácil que nosotros agradecemos cuando el Señor nos da bendiciones. Ay, gracias, Señor, porque ya pagué mi renta. Gracias, Señor, porque ya me arreglaron mi carro. O sea, por todas las cosas que nosotros parece que son bendición, aunque lo son, solamente es cuando nosotros podemos ser agradecidos. Pero el Señor quiere que en medio de las pruebas nosotros seamos agradecidos. Señor, gracias porque estoy en esta prueba. No sé qué viene en el futuro, pero el futuro es tuyo y yo confío en ti. Y si tú me estás permitiendo que yo pase, ayúdame a pasarla. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en mi vida y lo que tú me vas a enseñar, cómo tú te vas a mostrar. Así tenemos nosotros que decir cuando estamos en medio de esas pruebas, ¿verdad? Que nuestra boca esté llena de bendiciones y no de queja. Cuando estamos en pruebas casi siempre yo soy muy quejosa. Que nos quejamos, ¿verdad? Por cualquier cosita nos quejamos, y yo creo que el Señor quiere eso, que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, que seamos esos creyentes ya maduros, esos creyentes conforme el Señor quiere que cada día nosotros seamos, y que cuando nosotros hablemos, digamos, impactemos a la gente, porque imagínense si alguien ve a un cristiano quejándose o teniendo miedo, ¿qué van a decir? Ponemos al Señor como que el Señor no es nada. En cambio tienen que ver que yo quiero la fe de esa persona, que aunque esté lo que esté pasando, esa persona está confiada. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa fe en el Señor, no en nosotros, no en las circunstancias. Es fácil, como les decía, agradecer cuando llegan bendiciones a nuestra vida, pero cuando vienen las tribulaciones casi nunca agradecemos ni tenemos gozo. Y también pues muchas veces cuestionamos a Dios y tenemos mucha inconformidad, ¿verdad? Empezamos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? Hasta a veces decimos, ¿por qué ellos que no buscan de Dios? A ellos no les pasa nada, ellos tienen buen trabajo, ellos tienen dinero. Pero no, como les digo, el Señor sabe por qué y Él quiere que nosotros desarrollemos esa fe, ¿verdad? ¿Por qué Dios no responde también muchas veces? ¿Por qué a veces le decimos, Señor, quita de mí esta prueba, yo no quiero pasar por esto, o ya quiero que esta prueba pase, ya no quiero sentir esto, ¿verdad? El Señor nos está haciendo pasar por esa prueba con un propósito, ¿verdad? Él quiere que nosotros, en ese momento, nosotros rindamos nuestras vidas, rindamos ese problema al Señor y que no lo miremos como un castigo del Señor, sino que lo veamos como una bendición, dice. Eso, por medio de pasar eso, nosotros veamos que somos bendecidos de tenerlo a Él. Como les dije, el mundo no tiene esperanza, ellos no tienen las promesas del Señor, y para ellos sí es muy difícil, y tarde o que temprano todos pasamos por pruebas, tanto los inconversos como nosotros, pero gracias al Señor que nosotros tenemos una esperanza
tenemos las promesas del Señor y que Él nos va a ayudar a pasar, ¿verdad? Y el problema es dentro de nosotros que no podemos ver las pruebas y dificultades como bendición, como les dije, a veces eso dice, ¿cómo que estoy bendecida si estoy pasando esta tremenda prueba? O como yo decía, vengo orando y ya choqué y que queremos culpar al Señor, ¿verdad? Pero no, somos nosotros. Entonces es una bendición porque Él nos pone en una postura en esto, cuando pasamos esto, Él nos pone en una postura de que nosotros nos rindamos a Él, que rindamos a Él. Nosotros tenemos que rendir todo lo que nos pase a Él porque Él tiene el cuidado, Él sabe, como les dije, nosotros vemos solo en el instante, vemos el presente, pero Él ve más allá, ¿verdad? Y darnos cuenta que nosotros también, cuando pasamos por estas pruebas, nos ayudan a reconocer que nosotros no somos nada, no tenemos el poder para resolver nada, sino en cambio Dios es poderoso y Él sí puede resolver nuestras pruebas, Él sí puede ayudarnos, ¿verdad? Él sí también nos pone en una perspectiva correcta ante nuestros problemas, ¿verdad? Nuestra relación con Dios también eso nos hace ver si cuando tenemos pruebas y nosotros reaccionamos de una manera, no digo que luego no nos podemos preocupar, sí, pero luego el Espíritu Santo también te redarguye y te hace ver que no te preocupes, que el Señor está contigo. Pero a veces nosotros, si no tenemos una buena relación con el Señor, entonces es que nosotros también no tenemos la confianza, o como no meditamos en la palabra de Dios, no estamos familiarizados con las promesas. Entonces al pasar por pruebas también nosotros nos damos cuenta cómo está mi relación con el Señor, cómo está mi lectura, cómo está en la meditación en la palabra, la oración. Porque cuando tenemos prueba es muy importante que oremos, que meditemos en la palabra y que oremos. Es un arma muy poderosa que tenemos porque es la manera que nosotros nos podemos comunicar con el Señor y decirle cómo nos sentimos. Y Él no nos va a rechazar, Él nos va a escuchar. Sabemos de antemano que Él nos escucha y que Él le va a dar una solución a nuestro problema. No a la manera que nosotros querramos, sino a la manera de Él, ¿verdad? Y esos procesos de dificultad nos forma a la imagen de Cristo. Como les decía, Él quiere que nosotros lleguemos, nos moldee hasta llegar a la imagen de Cristo, el varón perfecto. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros en medio de esta prueba lleguemos a ser a la forma, a la imagen de Cristo, que es el varón perfecto. Y es de la manera que les digo, tenemos que estar meditando en la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a saber cuál es la imagen del Señor? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Y qué debo hacer con todo esto en medio de las pruebas? Pues mi exhortación y mi ánimo es a que nosotros quitemos la vista de la dificultad. No importa la prueba que tú estés pasando en esta noche, no importa la prueba que hayas pasado en esta semana, quita tu mirada de esa prueba y pon la mirada en el Señor, el autor, el consumador de la fe, el Señor Todopoderoso, porque Él es el que tiene el cuidado de nosotros y Él nos va a ayudar. Elevemos nuestra mirada, dice, a la eternidad. En esta semana que estaba yo, que está todo lo de migración y todo eso, pues abre uno las redes sociales y está inundado de eso, ¿verdad? Y estaba pensando, bueno, y luego a mi esposo también ya le llamaron que tiene que ir a poner las huellas. Y llegué un poquito como a decir, como ya ven que dicen que se están yendo en las cortes y que los arrestan, entonces en ese momento me vino eso a mi mente, pero dice que cuando nos lleguen esos pensamientos, que son válidos porque somos seres humanos, pero nosotros los llevemos a los pies de Cristo, los pongamos ahí, decirle, Señor, mira, yo tengo temor de esto me preocupa, pero tú tienes el control, tú y nadie más. Entonces, cuando yo estaba pensando en esto, después dije, bueno, a lo mejor y si nos tenemos que ir, bueno, está bien. Pero después me vino, yo sé que fue el Espíritu Santo que me puso que mi ciudadanía no está aquí. Yo no pertenezco. Digo, ¿por qué tanto me estoy preocupando de obtener una ciudadanía aquí si yo no pertenezco a este mundo? Por todo lo que estamos viendo, el Señor ya viene. Todas las cosas que se están viendo, el Señor vemos que está cerca, cada vez más cerca. Dice que nos alegremos porque nuestra redención está cerca. Y fue algo que el Espíritu Santo me puso, que estamos de pasada. Y digo, me tengo que preocupar por mi ciudadanía en los cielos.
Entonces fue algo como que me hizo tener mucha tranquilidad y mucha paz, porque dije, realmente no pertenezco a este mundo. ¿Por qué me preocupo de que si me dan o no me dan o si me mandan, no? Sino que nuestra ciudadanía, que vamos de paso. Entonces, en medio de las pruebas también nosotros tenemos que quitar la mirada de este mundo, porque a veces estamos muy arraigados a este mundo, demasiado arraigados, que nos duele que hasta no nos den un papel, que nos duele que hasta no tengamos trabajo, cuando no pertenecemos a este mundo, somos del reino celestial, y es ahí donde nosotros nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Entonces, yo les invito a que esta noche ustedes eleven su mirada a la eternidad. Tu vida no es aquí, nuestra vida final es allá arriba, ¿verdad? Y que nosotros podamos salir en medio de estas pruebas, como dice su palabra, aprobados, y que también podamos obtener la vida eterna, ¿verdad? Y también pues yo quería leerles en Santiago 5:11 para terminar. Santiago 5:11. Bueno, desde el 10 voy a leer. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre nosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia a la tierra, produciendo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Así es que aquí vemos una grande enseñanza también, que meditemos en esto, que aprendemos a vivir de la manera que el Señor quiere y que realmente nuestra fe se pueda desarrollar en medio de las pruebas, que las pruebas no nos vengan a destrozar, a tirarnos, ¿verdad? Sino que nosotros en medio de esa prueba podamos crecer. Ese es nuestro llamado, a que nosotros crezcamos en fe, en sabiduría. Y como decíamos, ¿quién tiene la sabiduría? El Señor. El que no la tenga, que la pidamos, porque Él tiene y Él la da en abundancia. Entonces nosotros necesitamos, para enfrentar este mundo en medio de pruebas, la sabiduría del Señor. Necesitamos la fe, necesitamos ser guiados por su palabra. Y aquí tenemos un consejo que vino de Santiago, pero sabemos que es un consejo para toda la iglesia, que el Señor quiere que nosotros crezcamos, que avancemos, que no nos quedemos chiquitos, ¿verdad? Pues este ha sido el estudio de esta noche de la carta de Santiago. Espero que haya sido de mucha bendición y vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por este libro, Señor, que hemos estudiado, Señor, que tú nos has permitido ver, Señor. Gracias, Señor, porque tú pusiste, Señor, en el corazón de Santiago, Señor, enseñar, Señor, cómo podemos pasar, Señor, por diferentes tribulaciones, Señor. Ayúdanos a llegar a la estatura perfecta, Señor, que es Cristo. Ayúdanos a tener madurez, Padre. Y yo escogí hablar de las tribulaciones, Padre, porque es algo que nos enfrentamos cada día, Señor. Y reconocemos, Padre, que al pasar esas pruebas, Señor, nosotros tenemos limitaciones,
que nosotros, Señor, te necesitamos, que necesitamos de tu guía, Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo, Padre. Y ayúdanos, Padre, a pasar cada prueba que hay en nuestra vida, Señor, con sumo gozo, dice aquí, Señor, sabiendo que tú vas a obrar de muchas maneras, Señor, porque tú eres un Dios grande, Señor, un Dios poderoso, Señor, un Dios que siempre estás dispuesto a ayudar a tus hijos, Señor, en medio de las pruebas, Señor. Tú has prometido estar con nosotros siempre, Padre. Tú has prometido mandar a tu Espíritu Santo, Señor, y sabemos que Él mora en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver las pruebas de la manera que tú quieres, Señor, que avancemos, que nuestra fe crezca, Señor, que la ejercitemos, Señor Jesús. Ayúdanos a ser esos hijos tuyos, Señor, realmente con el carácter de Cristo, Señor. Muchas veces nosotros pasamos pruebas, Señor, y dudamos, Padre. Perdónanos, Señor, por dudar. Perdónanos por poner nuestra mirada en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a poner la mirada en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdanos a saber, Señor, que estamos aquí de paso, Señor, y que mientras estemos en este mundo, Señor, vamos a pasar la aflicción, pero que tú, Señor, has prometido que vas a estar con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en cualquier necesidad que tengamos, cualquier sea nuestra prueba, Señor, que podamos, Señor, pasarlas con gozo, Padre, sabiendo que tú vas a obrar y sabiendo que tú, Señor, quieres sacar algo bueno, Señor, de nuestra vida, que quieres que seamos semejantes a ti, Señor, que aprendamos a pasar esas pruebas, Señor, también para animar a otros, alentar a otros y otros, Señor, puedan ver tu mano poderosa moviéndose, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos en cualquiera que sea su lucha, Señor, su prueba, Padre. Manifiéstate grandemente sobre de ellos, pero que sobre todo, Señor, crezcamos todos juntos, Señor, en fe, con sabiduría, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene poder, Señor, y tu palabra es la que nos revela, Señor, y que en esta noche lo que yo haya dicho, Señor, seas tú, Señor, ayudando a mis hermanos, revelándole tu palabra y que ellos también puedan, Señor, leer este libro de Santiago, Señor, y puedan crecer, Señor, en gracia, en sabiduría, Señor, en fe, Padre. Gracias te doy, Señor, y cualquier persona que nos esté viendo, Señor, si no te conoce, Padre, que puedan poner la confianza en ti, te puedan aceptar como su Señor, Padre, y que los ayudes a pasar las pruebas que estén pasando, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Quédate con nosotros en este día, Señor, y ayúdanos a seguir bendiciendo tu nombre, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.